A bordo de un CRJ turbohélice de la compañía Yangon Air, abandonamos la antigua capital imperial con rumbo a Mandalay. Nuestro ya amigo el río Ayeyarwady aparecía inmenso a nuestros pies, crecido con las lluvias de la pasada semana. Nuestra primera parada en esta provincia la hicimos en Amarapura, a solo 11 kilómetros de Mandalay. Fue construida en 1783 por el rey Bajitao para ser capital de su reino, título que disfrutó hasta 1857, año en que tal estatus se movió a Mandalay. A día de hoy lo más destacable en este aún precioso pueblo es su famoso puente Ublain, de más de 1 kilómetro de largo, construido hace 200 años completamente en madera de teca, y que cruza el lago Tauntamán. Cualquier día, a cualquier hora, el puente ofrece escenas cotidianas cada día diferentes, pero siempre llenas de color y de vida. En el templo de Mahangandayon, uno de los pocos monasterios abiertos a los escasos viajeros que llegamos hasta aquí, todos los días a las 10 en punto, los más de 1000 monjes que lo habitan forman interminables colas para hacer su comida principal. Previamente a las 6 de la mañana han desayunado y ahora a las 10 en punto harán su principal y casi única comida. Cada día alguien, particular o corporación, hace donaciones de esta comida que los alimentará. Dentro del patio del monasterio todo está preparado. De un lado, las enormes tarteras, los voluntarios civiles y los monjes nominados se aprestan a repartir la comida. Tan pronto la campana del monasterio anuncia a las 10 de la mañana, comienza el gran desfile de monjes, completa y exclusivamente vestidos con sus túnicas rojas y su bol negro colgado del cuello. A paso rápido circulan delante de las personas que reparten la comida, y con orden van penetrando en el interior de los comedores. La fila interminable no deja de correr y las tarteras se van vaciando. Mezclados con los monjes de rojo, también acceden monjes novicios vestidos de blanco. El arroz es la base de su comida. Los propios monjes, repartidos en 2 hileras a la entrada de uno de los comedores, reparten el postre. Hoy toca helado, aunque tenemos la sensación de que no va a llegar para todos. Tras pedir autorización, nos permiten acceder a uno de los comedores. Los monjes se iban situando en cuclillas delante de las largas mesas corridas. Sobre ellas había pequeños platos con albóndigas y otros tipos de comidas, de los que lentamente los monjes tomaban porciones que introducían en sus bols para complementar y dar sabor al arroz. Nuestro día continuó recorriendo la región más rica en historia de Myanmar, pero absolutamente carente de infraestructuras de comunicación. Cruzamos el río Ayeyarwady en una barcaza, dejando atrás el gran puente realizado por los ingleses en 1934, y continuamos en un rudimentario carro de caballos. Estábamos en Aba, la llamada ciudad de las gemmas, capital del reino birmano desde 1364 a 1841, fecha en que la capital se trasladó a la vecina Amarapura. Poco resta del pasado esplendor de Aba, que sufrió terribles embates con el gran terremoto de 1838. Hoy solo queda una pacífica y bella aldea a orillas del todopoderoso río Ayeyarwady, y los restos a duras penas en pie de la torre del reloj con sus 27 metros de alto. Desde esa altura pudimos contemplar la vida en la plácida aldea, las ruinas de su viejo castillo de finales del siglo XIII y el nuevo monasterio de Mahauni Pousa. En carro de caballos llegamos al monasterio escuela de Pagayá, construido hace 160 años en madera de teca. Las columnas en que se apoya la plataforma fueron cubiertas de cemento para evitar que el agua las pudra. En el interior
un bellísimo Buda de jade blanco situado sobre un trono de oro macizo. A su lado, una escuela de párvulos desvalidos, donde dos monjes vigilaban a los niños que, en silencio y con dedicación, trabajaban sobre sus libretas. Pagayá se encuentra en un entorno absolutamente rural, completamente rodeado de agua y construido sobre altos pilares que le ayudan a librarse de las frecuentes crecidas del río, como ahora sucede. Próximos al mediodía, regresamos sobre nuestros pasos. Junto a un vendedor de pollos volvimos a tomar la barca hacia Mandalay. Nuevamente habíamos llegado a la civilización. Desde la terraza de nuestra habitación en el Mandalay Hill Resort contemplamos la colina Mandalay con su importantísima pagoda. Y ahora ya desde lo alto de la colina, ya dentro de la pagoda construida en la cima, disfrutamos de la espléndida vista sobre la ciudad, el gran perímetro cuadrangular de su fuerte en el corazón de la urbe, nuestro hotel y nuestro imperturbable y fijo compañero de viaje, el río Ayeyarwady. El sol se acercaba a la línea del horizonte dibujada sobre el río y teñía de malvas y azules todo el paisaje verde de esta ciudad de más de 1 millón de habitantes. Hoy por fin las nubes habían desaparecido y pudimos contemplar la esperada puesta de sol sobre el largo río. A nuestros pies la ciudad nos mostraba un barrio de viviendas unifamiliares y algunas de sus cientos de pagodas mientras el sol se ocultaba en el horizonte. A la mañana siguiente, tras hacer gasolina en uno de los cientos de mini gasolineras que pueblan el país, recorrimos nuevamente los 11 kilómetros que nos separan de Amarapura. En medio de pagodas, un monje y sus bueyes trabajaban la tierra. Hicimos una breve parada para conocer la llamada Pagoda de los 1000 Budas. Las paredes de sus 3 estupas aparecen completamente cubiertas por más de 1000 pequeños altares de Buda de color azul añil. A orillas del lago Tauntamán, Amarapura desperezaba su mañana. Fundada en 1783, ostentó la capitalidad del reino solo durante 56 años. Las viviendas palafíticas de este pueblo sitúan a sus pies, sobre las aguas del lago, una lancha que les convierte en pescadores. Hoy en día todo el pueblo vive de la pesca, del naciente turismo o del comercio. Negociamos con uno de los pescadores para que nos permitiera compartir con él la mañana. Navegamos frente a la pagoda Kiantugwai-Ki. Frente a ella, varios colegas de nuestro barquero desarrollaban su trabajo cotidiano pescando con artes artesanales. Junto a unos matorrales parecía encontrarse el mayor banco de peces y la mayoría de los pescadores faenaban allí. Una y otra vez hacían girar sobre sus cabezas las redes circulares y las lanzaban sobre las aguas del lago, dibujando una gran circunferencia. La mañana se les estaba dando muy bien. En apenas hora y media cada barca tenía más de 10 kilos de muy diversos pescados. El paseo en lancha por el lago Tauntamán constituye uno de esos regalos difícilmente olvidables y la sensación de paz recibida de sus gentes resultaba absolutamente relajante. Ante nosotros se extendían parte de los casi 2 kilómetros del puente de Teka Ubein. La animación que veíamos sobre él nos animó a acercarnos a una de las estaciones intermedias y a mezclarnos con las gentes que sobre él paseaban. El puente Ubein une las dos orillas del lago. En la orilla opuesta a Amarapura hay una importante universidad, en la que hoy era fiesta. Por este motivo todo el paseo se encontraba repleto de estudiantes. Para ellos, nuestra exótica presencia suponía motivo de sonrisa y conversación. También nosotros disfrutamos el paseo hasta la orilla.
En el regreso a Mandalay pudimos ver esta original pagoda llamada Naga Paya o Pagoda del Dragón. Mandalay concentra el mayor número de monjes por kilómetro cuadrado de todo el sudeste asiático. Esta pagoda de Mahamuni Paya es la favorita de los ciudadanos de Mandalay. Se construyó a finales del siglo XVIII para cobijar una imagen de Buda traída de Arakan, recién conquistado. Cada mañana se crea aquí una atmósfera increíble, con cientos de devotos lavando la cara de Buda, orando, ofreciendo varillas de incienso y añadiendo panes de oro a su imagen. Cerca de la salida, 2 monjas oraban con devoción. Famosa en todo el mundo budista es esta pagoda Kutudo Paya, o del libro más grande del mundo. La componen 729 estupas individuales y cada una contiene una losa de mármol escrita en nepalí que forman un completo Tripitaka o código budista. Fueron escritas en el siglo XIX por 2.500 monjes durante 6 meses ininterrumpidos. El centro de Mandalay está ocupada por el fuerte y en su interior una mala reproducción del Palacio Real. Las murallas que lo rodean forman un cuadrado de 2 kilómetros de largo cada lado y constituyen lo único realmente original y atractivo del fuerte. Data de 1857 y está rodeado por un foso de 70 metros de ancho y 3 de profundidad. Hasta aquí Mandalay, segunda ciudad de Myanmar, 2 millones de habitantes y ya tocando el estilo occidental. En sus alrededores hemos visto todavía rural, con la más intrínseca manera de ser de la gente de Birmania, de la gente de Myanmar. Esta es la capital cultural. A partir de aquí nos acercaremos hacia Yangon y hacia nuestro camino final. Volábamos desde Jejo hasta Bagan, la antigua capital del reino de Myanmar. Desde el aire casi no podíamos creernos la estampa que se ofrecía. La mitad de la tierra parecía inundada, pero cuando nuestro pequeño CRJ de Air Bagan tomó tierra, el sol lucía y la temperatura no bajaba de los 30 grados. Cuando salimos del aeropuerto, la noche había tomado posesión del cielo de Bagan y la pagoda del Rey de Reyes brillaba iluminada. Nuestro primer día comenzó muy temprano, camino del viejo Bagan y su mundo de pagodas. 2 increíbles pastoras de cabras nos ayudaron a entrar en ambiente rápidamente. Con suma naturalidad daban cuenta de unos puros enormes mientras nos estudiaban con interés. A nuestro alrededor 2.500 pagodas parecían brotar sobre el verde del campo como si de árboles se tratase. Comenzamos por visitar la Kevinga, construida, como casi todas, en el siglo XIII. En las paredes del interior se narran las muchas tentaciones que Buda debió de superar en forma de bellas señoritas que se le ofrecían sin recato. Ajenos a su entorno y a sus grandes posibilidades, los campesinos y sus bueyes continúan cultivando cacahuetes, sésamo, algodón alrededor de las obras de arte. A día de hoy en Bagan, la agricultura sigue teniendo mayor peso económico que los ingresos por turismo. Quizás por eso la naturaleza, que es muy sabia, les proporciona hasta 4 cosechas al año. En una granja vecina, su simpático propietario nos invitó a conocer cómo obtienen aceite prensando cacahuetes con esta rueda tirada por un buey, y a que pudiésemos experimentar un poco. La vida en estas aldeas parece plácida y relajada. Todo el mundo está dispuesto a regalarte una sonrisa con facilidad y es fácil encontrar monjes entre ellos. Nuestro objetivo, tras 60 verdes y coloristas kilómetros, era llegar a la montaña más sagrada de Myanmar, el Monte Popa, antiguo volcán extinguido de 1.519 metros de alto y hogar de los 37 espíritus birmanos más reverenciados,
los Nats. Aquí habitan desde que en el año 1057 el rey Anaurrata, tras vencer al monarca Manuja, unificó el país e invitó a los Nats a que se establecieran aquí por sede permanente. El terreno del valle bajo el monte Popa se ha visto fertilizado por las cenizas volcánicas, creando un rico centro agricultor a su alrededor que proporciona una aceptable actividad económica. Al llegar a la base, la entrada aparece protegida por elefantes blancos y a partir de ahí comienzan los 777 escalones que conducirán hasta la cima del monte. Deberemos tener especial atención con las decenas de monos hambrientos y descarados que tratan de intimidar al viajero para conseguir comida. Mejor no prestarles mucha atención y continuar el camino. Vimos a Zoe que tras comprar unas bolsitas de cacahuetes no lograba librarse de ellos. Como exigentes mendigos, con sus hijos a cuestas, parecían exigir su tributo para dejarnos acceder al templo. A medida que subíamos más, todo pareció calmarse. Frente a Buda, una estatua del gran religioso Movinga, de 130 años de edad, que vive en las montañas. Dicen que solo baja para atender a alguien que le haga una importante ofrenda. Llegamos al templo de los reverenciados Nats. Estableciendo una comparación con la religión católica, podría tratarse de unos ángeles protectores o espíritus sagrados a los que solo algunos creyentes adoran, pero desde luego con los que nadie desea llevarse mal. Con todo respeto, en nuestra opinión, se trata de unas estatuas de un evidente mal gusto. En el siguiente tramo de escaleras vemos 7 Budas que representan los 7 días de la semana, aun cuando los budistas cuentan 8 días, dividiendo el miércoles en 2. De inmediato con sus 5 primeros discípulos, uno de los cuales predijo el día de su nacimiento y que él sería Buda. A partir de aquí, mala suerte, las intensas lluvias habían originado un desprendimiento que obligó a cerrar la escalera. Debimos regresar a la calle donde el legendario Bo-Men-Ga sostenía una bandera budista. Con el ánimo de poder contemplar lo más cerca posible el templo budista en la montaña sagrada, tomamos carretera hacia la cumbre de una montaña de la misma altura, situada en paralelo a la cumbre. La postal resultaba realmente bellísima. 5 preciosas estupas situadas en la cumbre del monte Popa y rodeadas por unas murallas construidas en el borde del precipicio. Impresionante. El camino de regreso lo realizamos el tiempo que las escuadrillas de recolección que regresaban a sus casas en Bagan. Esta imperial ciudad está formada por 3 partes: el viejo Bagan, el nuevo Bagan y el puerto de Niaoum-u. Hacia allí nos dirigimos montados ahora en un carro de bueyes. El tortuoso camino aparecía decorado con las más de 2.500 pagodas que convierten en única a esta pequeña ciudad. Al llegar a la orilla del mítico río Ayeyarwady, decenas de barcos se amontonaban en su orilla esperando viajeros para recorrer su cauce. La luz tenue del atardecer iluminaba el clásico crucero de la Orient Express, que efectuaba su llegada en ese momento. La actividad a lo largo del Ayeyarwady no cesaba. Llevamos 10 días en Birmania y ya hemos aprendido lo pegado que su pueblo se siente al agua. Como en Lago Inle, al atardecer, las gentes realizan en las orillas sus labores de higiene. Y todo a lo largo de su cauce, las pagodas y templos aparecen por doquier, dándole el valor que tiene al viejo y al nuevo Bagan. Ahora blanco mármol, más adelante amarillo oro.
Otros viajeros nos habían hablado de lo increíble de las puestas de sol en este río, y esto fue uno de los motivos que nos había hecho venir hoy a navegar. El astro rey teñía de naranja las azules aguas del Ayeyarwady, mientras una barca de pesca surcaba su tranquilo cauce, al que aún le faltan 2.500 kilómetros hasta desembocar en el Golfo de Bengala. Tras un excitante día esa noche, decidimos cenar en un típico restaurante con espectáculo de marionetas, tan del gusto en todo el sudeste asiático. El montaje es sumamente formal. En un foso, la orquesta interpreta la música que acompaña al espectáculo, y en el escenario, cada restaurante teatro compite por contar con el jugador de marionetas más famoso. El teatro de marionetas proviene de la vieja China y se ha desarrollado por todo el sudeste asiático. Aquí en Myanmar goza de gran aceptación entre el público nativo, que no duda en mostrárselo orgulloso al aún escaso pero creciente turismo. Restaurantes como este existen desde siempre en territorio birmano, pero en los últimos tiempos, en los que los viajeros llegan desde cualquier rincón del planeta, es más sencillo encontrarlos en ciudades como esta Bagan, cuna cultural del país y principal punto de encuentro de los viajeros del mundo. Comenzamos el nuevo día ante la puerta de entrada del viejo Bagan, levantada en el siglo IX, y punto de donde parte una muralla que rodeaba la ciudad. Paralelo a la muralla, un foso de 9 metros de ancho protegía adecuadamente a Bagan de invasiones extranjeras. Esta puerta, conocida como Puerta Taraba, está flanqueada por 2 especies de garitas donde se alojan 2 nats, masculino y femenino respectivamente. Como ya dijimos, en el siglo IX y muy cerca se erigió el palacio del rey Anaurrata. Junto a la Puerta Taraba, un bello elefante de piedra, montado por valerosos guerreros, simulan defender la ciudad. Probablemente ustedes ya se han percatado del hechizo que ejercen sobre nosotros los mercados populares. En ellos creemos poder encontrar los tipos más auténticos que pueblan cualquier lugar. En este de Nian U encontramos a esta anciana con su pipa artesanal, o a la joven con la piel de su cara protegida para que el sol no se la oscurezca, o 2 jóvenes monjas budistas recolectando su limosna diaria en forma de comida. La vendedora las obsequiaba con miel fresca de unos panales, mientras nuestras rasuradas monjas, vestidas de rosa y marrón como todas las monjas de Myanmar, aguardaban con disimulada indiferencia. Y en medio de todo este bullicio, un precioso bebé dormitaba dentro de su cunita, colgada del techo del puesto de su madre. Le arrullaban los ruidos que producía el roce de cebollas y tomates. 2 jovencitos y guapos aprendices de monjes, con sus bols negros de petición colgados del cuello, nos sonrieron sorprendidos de vernos en su mercado. En la salida de Nian U, entramos a visitar la pagoda Suesigon, cuya estupa dorada vimos iluminada la noche que llegamos. Se construyó en tiempos de Anaurrata y concluyó en el siglo XII. Su estupa descansa sobre 3 terrazas hasta llegar a lo alto de la campana, y los expertos alaban su graciosa armonía. Cada terraza está compuesta de 555 cuadraditos, tantos como tuvo Buda hasta llegar al Nirvana. Paseando en medio de la paz de los patios de Suesigon, Soe nos contaba que esta pagoda fue construida en el lugar de la primera de las 4 paradas que realizó el elefante blanco, transportando las reliquias de Buda. Esto le confiere una importancia muy especial. En este increíble bosque de pagodas en el que nos encontrábamos, sobre todas ellas destaca el templo Tat Vinyu, el monumento más alto de Bagan, que alcanza 61 metros.
También data del siglo XII y destaca por estar construido en piedra grisácea, en lugar de roja como todos sus vecinos. En el interior de todas las pagodas encontramos al menos 2 estatuas de Buda en sus más clásicas posturas, la de enseñanza o la de oración. Ajenos completamente al tremendo mundo artístico-cultural en el que habitan, los campesinos nativos rotulan con sus arados y sus bueyes las tierras pegadas a los cientos de pagodas o templos que pueblan sus campos. El templo de Ananda, por sus dimensiones interiores, es el mayor de todo Bagan. Se construyó a principios del siglo XII. Se erige sobre una base cuadrangular de 53 metros de lado y la estupa tiene una altura de 51 metros. El interior está rodeado por pasadizos, con 4 grandes Budas de pie en cada uno de los puntos cardinales de la base. Bajo el Buda lateral oeste se yerguen 2 estatuas que representan al rey Kyancita, que ordenó construir el templo, y el monje Shin-Narayan, hijo del gran rey Anaurrata, quien convirtió a su padre al budismo Theravada. Este es el Buda situado en la cara sur. Contemplado desde cerca, nos muestra una expresión seria y apesadumbrado. Al reiterarnos 10 metros, ¡oh milagro!, Buda sonríe feliz. Esta estatua y la de la cara norte son auténticas originales del siglo XII y pertenecen al estilo medieval de Pagán. Las otras 2 son bastante posteriores, del período Mandalay. Cuando visitamos la ciudad santuario de Bagan, alguna de sus 2.500 pagodas, por su arte o por su historia, se convierten en imprescindibles. Tal es el caso del templo del Buda agobiado, o pagoda de Manuja, que a pesar de no ser especialmente llamativo, lo sostiene una bella leyenda. Manuja era el rey Mon de Tatón, que sufrió la derrota y saqueo por parte del rey Anaurrata en 1059. Traído a Pagán en cautividad, cuenta la leyenda que se le permitió erigir este templo, con el que el depuesto rey intentó comunicar su sentimiento de opresión al estar prisionero. Así lo expresó metiendo en un pequeño interior 3 Budas sentados y uno tumbado en posturas incómodas y en santuarios demasiado pequeños para sus proporciones. Se acercaba la hora de la puesta del sol y cual viajeros al uso se imponía subir a las terrazas de cualquier alta pagoda para poder disfrutarla. Desde que se prohibió trepar hasta la plataforma del templo Guadaupalín, la pagoda Suesandao, en la que nos encontramos, se ha convertido en el lugar favorito de viajeros para gozar de los ocasos en Bagan. Suesandao fue mandada a construir, como no, por el rey Anaurrata en el siglo XI, después del saqueo de Tatón, para guardar algunas reliquias budistas, de nuevo algún cabello del maestro. Consta de 5 terrazas, sobre las que se apoya una base octogonal, de la que se eleva una cúpula en forma de campana. Su central ubicación permite que desde aquí podamos disfrutar de la estampa de los principales templos. Nuestro horizonte era el río Ayeyarwady, en el que se centraban todas las miradas con la esperanza de que el sol venciese a las nubes y pudiésemos disfrutar de los dorados rayos del astro rey sobre las azules aguas del río. No sucedió exactamente eso, pero el espectáculo ofrecido gratuitamente por la naturaleza fue igualmente bello. Y llegó el día de abandonar Bagan, eso sí, con la mochila repleta de bellas imágenes y las ganas de volver. Sobre los campos de pagodas sobrevolaba un globo. ¡Qué fantástica sensación deberá ser contemplar Bagan como los pájaros! Intentaremos volver para probarlo. Tras encomendarnos a los Nats para que protegiesen nuestro camino, partimos hacia Chaintio y su roca dorada. Una vez llegamos a King Mon Camp, para ascender hasta la roca hay 2 alternativas: 5 horas a pie o media hora en el remolque de estas camionetas por una carreterita francamente alucinante.
Sin dudas optamos por lo segundo. El recorrido resultó muy interesante por lo bonito del paisaje y lo exótico de la compañía. Al llegar a la última base de las camionetas, de nuevo debimos decidir: caminar hora y media por pendientes del 20% a 30 grados, o pagar $20 y que 4 fornidos muchachotes nos subieran en parihuelas. Venció la lógica y pagamos porque nos llevasen. Comenzamos con un cierto complejo de flojos, pero poco a poco comprendimos lo acertado de la decisión. Los 6 kilómetros del recorrido están repletos de puestos donde se venden ofrendas para el templo o comidas para reponer fuerzas los peregrinos. Al límite de la hora de la puesta del sol, llegamos a la entrada de la grande y divinizada pagoda Kyaingkyo y a la Golden Rock. Pronto tuvimos frente a nosotros la roca dorada y sobre ella la dorada estupa de tan solo 7,5 metros de alto en delicado equilibrio sobre la colina con un inmenso valle a sus pies. Kyaingkyo y su pagoda forman el punto de peregrinaje más popular de Myanmar junto al monte Popa. La zona ha estado hasta hace pocos años cerrado a los extranjeros debido a la actividad de las guerrillas separatistas Karen. Hoy, peregrinos birmanos y de los países limítrofes llenan cada día y cada noche este recóndito lugar de oración. Realmente la superficie sobre la que se apoya esta gran roca es muy pequeña. Dicen que la fuerza de 3 hombres bastaría para lanzarla sobre el valle. Mejor no probaremos. A su alrededor son varios los altares donde los creyentes se reúnen para orar o para añadir panes de oro a la gran roca, y así durante toda la noche. A la mañana siguiente, en el camino de regreso, ahora a pie, fuimos acompañando por 3 monjes ceremoniales que regresaban tras una noche de oración. Les acompañamos durante unos minutos, caminando a su lento y ceremonioso paso. Si increíble es este país, más increíble es encontrarnos en Kyaingkyo, donde Jesucristo perdió la boina a 2 médicos del Meixueiro de Vigo. ¿Cómo estáis? ¿Qué porras hacéis aquí? Bueno, nada, nos animamos y nos lanzamos a la aventura. Pero llevamos poquitos días, este es el 4º día y aún nos estamos adaptando, pero maravilloso, un país impresionante. La gente muy amable, el tiempo muy caluroso, pero bueno, se soporta muy bien. Y ahora nos pegamos una subida tremenda, estilo Cuestas de Vigo, pero un poco más para ver a... Como la calle Núñez, vamos. Es precioso, sí, como la calle Núñez, pero mucho más grande. Bueno, deseo que lo paséis muy bien. Nosotros terminamos en este momento nuestro viaje, nos quedan 3 días. Vosotros estáis en el 3º o 4º, sí. Volveréis. Nos quedan 13 y los disfrutaremos muchísimo. Nos volveremos a ver por Vigo. Muchas gracias. Espero que sí. Gracias. Junto a ellas y a un grupo de nativos iniciamos el regreso. Tras una breve parada a orillas del río Setán, en un pueblo especializado en el secado del pez gato, donde Zoe compró regalos para sus familiares, avanzamos hacia nuestra última etapa, Yangon. Llegamos poco después de que se hubiese ocultado el sol. Nuestro primer paseo nocturno fue por el entorno de la pagoda Sule, en el cruce de Mahabandola Street con la Sule Pagoda Road, el kilómetro 0 de Yangon y de Myanmar. En la misma plaza se encuentra el ayuntamiento de la ciudad y una importante mezquita. Las calles Mahabandola y Anaurrata de día y de noche congregan el mayor número de mercados al aire libre de la ciudad y es un punto de encuentro de cualquier viajero. Tras un paseo por el barrio indio, nuestro compañero birmano nos llevó a cenar a uno de los pequeños restaurantes con música en vivo que frecuenta con sus amigos. El estilo era un poco años 80, pero resultaba muy agradable. Algunas parejas salieron a la pista y parecían practicar sus clases de baile de salón. Nuestra última jornada en Myanmar comenzó con las primeras luces del día.
nos desplazamos hasta el People Park para poder respirar el ambiente que cada mañana se crea en el entorno de su símbolo más venerado, la Shwedagon Pagoda. Aquí los comerciantes nunca cierran sus establecimientos porque día y noche no cesa de ir y venir. Monjes, monjas y fieles creyentes de todo el país, pero sobre todo de los más de 4 millones que pueblan Yangon, acuden cada día a este gran conjunto de templos, sin duda el más reseñable de la antigua capital y quizás de todo el país, al menos en número de visitantes. Justo en la entrada principal, bajo un árbol de Buda, aparece Buda orando y una recreación de la escena del nacimiento de estas creencias. La historia de esta pagoda se remonta a 2500 años. Cuentan que fue construida por 2 hermanos mercaderes que recibieron en India 8 pelos y ropas de Buda y el encargo de construir en Birmania una pagoda donde guardar el tesoro. Construyeron la Shwedagon, encerrando en lo más profundo del centro tan preciadas reliquias. El paso de los años y los siglos ha ido aumentando y transformando más y más el recinto, y a día de hoy es probable que lo más antiguo que aquí se encuentre no supere los 2 siglos. A lo largo de todo el perímetro existen unos altares dedicados al dios de cada día de la semana. Pudimos ver en estas imágenes el rincón de Marte, que está siendo muy atendido, el del miércoles, con un elefante como animal sagrado, o el del viernes, representado por un cerdo. También el ave mitológica Garuda representa al domingo, y así cada día de la semana. A lo largo de todo el recinto, centenares de fieles oran todo el día. Continuamente, sus cánticos salen de cualquier capilla y nos acompañarán durante toda la visita. La leyenda más aceptada sitúa la construcción de esta stupa, auténtica joya de la pagoda, entre los siglos VI y IX. Descansa sobre una base cuadrangular seguido de otra hexagonal. Después la gran campana y sobre ella los collares. Descansando sobre ellos flores de loto invertidas, encima el cuello del plátano y por fin la sombrilla construida de oro macizo y piedras preciosas. Fue en 1460 cuando la reina Sinsaobu comenzó la costumbre de forrar la stupa de todos los altares de esta pagoda con pan de oro. Y en 1768 un terremoto partió en 2 partes superior la stupa. Y el año siguiente el rey Sinbyuisin la restauró totalmente, elevándolo a los 100 metros de altura actuales. Parecía imprescindible darse un paseo por el alocado centro comercial de Yangon, incluyendo su barrio indio. Pasamos por Shali Kali Temple, el más venerado de los miles de hindúes que viven aquí. Y en la calle Anaurrata se vende y se compra de todo: flores, comida, cacharros. El ambiente podría ser el mismo que hubiese en New Delhi o en Calcuta, solo que los edificios son mucho más viejos y la última mano de pintura la vieron allá por 1948, en la época de los ingleses. Esta última casa, con verdes balcones, nos da una idea muy aproximada de la realidad urbanística actual en la mayor ciudad de Myanmar. El bullicio lo llena todo en el centro. Sirvan estas imágenes tomadas desde lo alto de uno de los puentes que sirven para cruzar la calle Mahabandola para ilustrar la verdadera dimensión de Yangon en las cercanías de la Shule Pagoda. La plaza que le da nombre, una iglesia cristiana que nos habla de la tolerancia existente, el viejo cuartel general de los ingleses, el ayuntamiento y en el centro de todo la pagoda Shule, kilómetro cero de Myanmar. Pondremos fin a este reportaje
desde el parque situado en el lago Kandauji o el Royal Lake, como le llamaron los ingleses. Se encuentra bastante cerca de la salida sur de la gran pagoda Suedagón y en sus aguas descansa la conocida como Barcaza Real, uno de los lugares más bellos y relajados de esta electrizante ciudad a la que ya pensamos en volver el año próximo. Hasta pronto, Myanmar. Han pasado 17 días. En ellos hemos tratado de mostrarles qué es Myanmar. 2 reportajes seguidos, uno con la parte, digamos, más selvática y rural, donde viven las tribus, y otro donde está la cultura, donde está el arte, donde quizás reside el espíritu. Hoy, en nuestra última etapa, hemos recorrido la capital con un calor asfixiante, muy húmedo, pero sin duda en pleno ambiente. Esto, señores, es Yangon, que era la capital. Hoy ya no es, desde hace 6 meses, la capital. Se han ido a formar una capital en medio del país, a mitad del camino de Mandalay. Nuestra impresión subjetiva es que es un país que merece la pena, que ustedes deben visitar. Culto y sobre todo muy amable. La sonrisa siempre en la boca y deseando darles la bienvenida. Háganle caso a ellos y vengan a visitarles.